Ah, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que estén bien. Yo estoy bien. Eh, Quería hacer una corrección de los videos anteriores. Eh, Cuando digo sensación, tengo la sensación, quiero decir intuyo o intuición, no sensación. Sensación eh, pertenece al reino de las emociones, de las sensaciones sensitivas, de los sentidos, que producen emociones, pero no es la raíz, no es el origen. Entonces, cuando me escuchen decir tengo la sensación, probablemente quiera decir tengo la intuición o intuyo. Eh, la intuición la facilita el hemisferio derecho, dicho sea de paso, el hemisferio derecho. Jesús en el Evangelio de Juan apunta a que tiremos la red del lado derecho del barco. Hmm, Llama la atención, ¿por qué no el otro? ¿Por qué no el izquierdo? No, el lado derecho. Bien, eh, eran estos apuntes lo que quería tratar hoy, porque estoy viendo que hay un repunte de, de ataques terroristas, de ataques terroristas, de islamofobia. No sé si han habido tres o cuatro en los últimos 15 días o así. Eh, Se enfoca en una cuestión religiosa, ¿no? Cuando hablamos de islamofobia, el Islam es una religión y, y para variar, creo que el mundo se sigue equivocando cuando nos explica lo que está ocurriendo, cuando coloca esas etiquetas con tanta facilidad e irresponsabilidad. Entonces, eh, como, como para comprender las cosas, es mejor ir al origen. Yo me fui al origen y empecé a buscar, investigar, y me centré en la palabra, en el término religión. Religión, eh, como casi todo, lo nuestro proviene del latín, el verbo religare, que usa el prefijo re como una repetición, y ligare, que es ligar, en unos diccionarios eh, lo explica como atar, como obligar. Por lo tanto, podríamos definir religión como la doctrina que liga, ata, amarra al ser humano a un Dios. Bien, en vista que no se comparte el mismo Dios, ¿no? Hay una, hay un desacuerdo de la humanidad en cuanto a los dioses a los que está atado. Eh, Eso por una parte, ¿no? Ese desacuerdo. Y después unimos, ese ya en cuestiones colectivas, ¿no? Pero después a nivel individual, eh, si investigamos y, por ejemplo, vemos un ser humano desequilibrado por su condición, por su cultura, por sus experiencias, eh, que no es difícil en este mundo crecer
y sufrir un desarrollo desequilibrado, bien sea que nos inclinemos del lado derecho de nuestro cerebro, del hemisferio derecho, muy emotivos, muy sentimentales, muy viscerales, o bien nos inclinemos del lado izquierdo de nuestro cerebro, nuestro hemisferio izquierdo, más, más lógicos, más matemáticos, con más precisión, ¿no? Entonces, no es difícil eh, intuir que un ser humano atado a un Dios, que un ser humano desequilibrado, por ejemplo, como creo que está la mayoría de la humanidad inclinado hacia eh, o tiene un desarrollo excesivo de su lado izquierdo, eh, podría convertirse en fanáticos. Al estar en el extremo de ese desarrollo, no es difícil pensar, creer que pueden tomar acciones extremas. Igualmente, los que están inclinados hacia el lado derecho de su cerebro, a su lado más emocional, más visceral, más explosivo, digamos, ¿no? Menos frío. También fácilmente tomarían acciones extremistas. Pero no es tan sencillo, no es tan sencillo, no es blanco y negro, porque puedo con lógicas, razones, creer en un Dios y al estar suprimido emocionalmente, por lo tanto ser fácilmente manipulable, tomar acciones extremistas. Y dice, ¿cuál sería el problema, Andrés? Pues el problema son todos, son todos. Pero hablando en la afectación social colectiva, los medios de comunicación eh, juegan un papel fundamental en la difusión, en la transmisión de, de estas noticias, de estos mensajes. Cuando hablamos de islamofobia, cuando hablamos de cuando hablamos de fobia en cualquier aspecto del ser humano, bien sea su condición eh, racial, religiosa, geográfica, eh, es un error el crear más división, crear más odio, por lo tanto miedo, y, y los seres humanos caemos en esos. Siempre tengo la de llamarle juego a esto. Caemos en esos juegos, pero no es un juego, es muy serio. Caemos en esas manipulaciones, porque al final es una manipulación, es un intento de conducirte a que pienses de una determinada manera, de que señales a un colectivo u a otro. Eso es manipulación. Y nuestra condición individual favorece, facilita esas manipulaciones. A partir de allí, las acciones pues son tomadas según el entorno donde
en el que tú te fijes, ¿no? Eh, tus ejemplos, digamos, y después está la otra, esa explosión emocional en un momento dado, que provocan estas cosas que ahora vuelven a, curiosamente, misteriosamente, vuelven a repuntar. Tenían tiempo, meses que no se escuchaba y de pronto hay tres o cuatro casos de eh, ataques islamofóbicos, mal dicho. El que lo entienda así está equivocado. El que entienda las cosas desde este punto de vista está equivocado. Eh, y nada, religión, religare, repetición, ligar, atar a un Dios, el ser humano atado a un Dios. ¿Qué tiene eso de malo, Andrés? Nada. El problema, las dificultades, los conflictos, empiezan y terminan en el individuo. Las religiones te ofrecen una cosa, entiendo desde su más buena intención. Después hay una forma de transmitir esos mensajes y después está el receptor, sus condiciones individuales. Entonces, hablar de fobias en cuanto a religiones, razas, nacionalidades, etcétera, hablar de fobias es un maldito error. Así de claro lo digo, es un maldito error. Y nada, espero que estén bien, que sigan bien. Jesús es mi pastor, mi redentor, la furia del presente, la furia del amor. Que Dios nos bendiga. A todos, dice Andrea. Es cierto. Dios nos bendiga a todos. Adiós.